Hola, ¿cómo están? Hoy la idea es hablar un poco de la literatura policial, del género policial, en este caso aplicado al cuento, ¿no? Pero bueno, hablar de género policial implica hablar de la narrativa policial, del cine policial, hasta de un teatro policial. Eh, Hay que tener en cuenta que esto es un género, ¿no? Es decir, hay determinadas normas, determinadas formas, determinadas técnicas de producción que vienen dadas desde afuera de la historia. Esto es, a lo largo de la producción literaria de los últimos 200 años, poco más de 200 años, se han establecido determinadas pautas por los escritores, pero también por los lectores, que reconocen en en determinadas etapas, en determinados procedimientos, en el cumplimiento de determinadas reglas, que se está ante un texto policial. Hay antecedentes eh, históricos del género policial, si bien se puede decir que la narración policial moderna nace con los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, hay antecedentes históricos, decía, en obras clásicas, como por ejemplo hasta en la propia Biblia, ¿no? El homicidio de Abel por parte de Caín es un caso policial y tiene algunos componentes de caso policial. Eh, Ni que hablar de una de las grandes tragedias de la literatura universal, como es Edipo Rey, esa gran obra clásica griega, eh, es uno de las manifestaciones del género policial, según algunos autores, más perfectas. Esto se lo escuché a un autor uruguayo-cubano, Daniel Chavarría, fallecido hace poquitos años, que cultivó el género policial, pero sobre todo lo que él llamaba la novela política de aventuras. Se lo escuché a él decir que una de las manifestaciones del policial más perfectas era Edipo Rey, aquel caso donde el propio investigador era el homicida, ¿no? Sin saberlo, obviamente, estaba buscando a un culpable que era él mismo, ¿no? ¿Qué grado de perfección alcanzó lo policial si ya planteó un caso tan complejo en su primera aparición, según Chavarría? Eh, entonces tenemos algunos antecedentes, algunas pequeñas historias que ya manifiestan algo policial. Hamlet, en la tragedia de Shakespeare, Hamlet también está investigando la muerte de su padre, o por lo menos intentando comprobar la muerte de su padre. Eh, pero la novela policial o la narración policial, tal cual la conocemos hoy en día, con un detective utilizando la lógica, el razonamiento aplicado al descubrimiento de un caso, nace con los crímenes de la calle Morgue. Para eso tuvieron que darse algunas condicionantes, ¿no? Que por ahí yo se las enumero en otros materiales. Por ejemplo, las creaciones de policías profesionales, ¿no? Cuando las ciudades empezaron a tener un cuerpo de policía estable, profesional, formado, bueno, empezaron a aplicarse determinados métodos. Eso en los países europeos empieza a darse a comienzos del siglo XIX o promediando el siglo XIX. Scotland Yard, por ejemplo, la creación de Scotland Yard es 1829. ¿Qué otros condicionamientos o qué otras causas ayudan al surgimiento del género policial? Eh, por ejemplo, cuando empieza a prohibirse las confesiones obtenidas bajo tortura. Bueno, había que buscar otros métodos para encontrar datos, para encontrar pruebas, para condenar a los culpables. Ya no estaba permitido el tema de la tortura y todos sabemos, aparte, que la tortura no es uno de los métodos más confiables para hallar la verdad, sin duda. El auge de la filosofía positivista, el avance de las ciencias empíricas que traslada esos logros, esa búsqueda que las ciencias humanas, las ciencias sociales también busquen aplicar aquellos métodos que se mostraron eficaces en las ciencias más experimentales, lleva a que haya un auge de lo que se llama la filosofía positivista, también en el siglo XIX, y donde la razón, la lógica y la comprobación mediante pruebas, sobre todo eso, la comprobación mediante pruebas es fundamental.
la aplicación a partir de esa prueba de una lógica o inductiva o deductiva para llegar a una conclusión. El primer relato, decíamos hoy, del género policial, que abre el género policial tal cual lo conocemos hoy en día, son Los crímenes de la calle Morgue, y es de 1841. Fíjense que está en el medio de todo esto que estamos nombrando. La primera novela policial sería La piedra lunar, de Wilkie Collins, de 1868, y después una serie de escritores y de personajes van sumando para que el género se vaya consolidando. A Wilkie Collins después surge Arthur Conan Doyle con su emblemático Sherlock Holmes, que, por ejemplo, El estudio Escarlata, la primera novela de donde aparece Sherlock Holmes, es de 1887. Ya comenzando el siglo XIX, otro de estos detectives fundamentales es el padre Brown de Chesterton, eso ya comenzando el siglo XX, 1911. Y después Agatha Christie, ahí a comienzos del siglo XX también, con su Hercule Poirot y Miss Marple, van consolidando un género, ¿no? Van consolidando esto que se llamó narrativa policial. Pero ¿qué es la narrativa policial? ¿O qué tiene? Creo que podemos ir sumando algunas de las técnicas o procedimientos de los que hablamos en videos anteriores para definir lo policial también. Tiene que haber una especie de juego de inteligencia entre el autor y el lector, pero un juego de inteligencia sin trampas, ¿no? Esto lo hablamos para los finales sorpresivos y para la técnica del iceberg. Es decir, el escritor, el autor, sabe todo lo que pasa, lo que esconde, lo esconde con una ética de la producción que no esconde para distraer al lector, para jugar con él en un mal sentido, ¿no? Para traicionarlo después con un final sacado de la galera, sino que va manejando la información, ¿no? Lealmente, de tal manera de equilibrarse, de ponerse en un plano de igualdad con el lector. Tiene que darle al lector todas las herramientas posibles para que él también, o sea, el lector, pueda resolver el caso al igual que el detective. Es decir, el detective va encontrando las pruebas, va encontrando los elementos que lo van llevando a la resolución del caso, y el lector también, y debe tener las mismas posibilidades de llegar a la conclusión que el detective. No pueden haber soluciones mágicas que tienen que ver con cuestiones fantásticas, asombrosas, extrasensoriales, asesinos que aparecen de pronto y nunca hubo una pista de ellos en toda la novela o en todo el cuento. No, tienen que prepararse ese final, y ese final se va preparando con determinados indicios que tanto el investigador como el lector van encontrando y van resolviendo. Que obviamente pueden darse trampas, pero son las mismas trampas que enfrenta el detective. Es decir, si un detective encuentra pruebas falsas porque el asesino, el criminal, le planta pruebas falsas, tanto el detective como el lector se verán engañados ambos por igual. Entonces, lo principal para algunos autores, en los materiales que yo les estoy mandando, es concentrarse en un crimen, y el crimen máximo es el homicidio. Claro que puede haber otros crímenes, y en un segundo video vamos a hablar con un ejemplo concreto, ¿no? Pero el crimen máximo generalmente es el homicidio. Tiene que haber una figura que cumpla el rol de detective, el detective profesional, ya sea de la policía o un detective privado, pero también ha habido a lo largo de la literatura figuras que cumplen esa función, ¿no? Recién nombrábamos el padre Brown de Chesterton, ¿no? Un sacerdote con mucha curiosidad y que va tropezando con determinados casos y aplica su razonamiento, su forma particular de ver la realidad para resolver los casos. En un principio, la novela policial o la narrativa policial se concentraba en el caso, en el crimen, y no importaba más allá si los personajes habían tenido determinada infancia, si se relacionaban con sus vecinos, si tenían determinados gustos musicales o culinarios. Lo importante era el caso. Eran tratados como personajes y no tanto como seres humanos.
¿no? Más allá de alguna manía particular que los diferenciaba de otros personajes, no sabíamos con profundidad el aspecto humano de ese personaje. Era el detective y cumplía esa función, resolver el crimen. Después la novela policial más moderna, la actual, la de los nórdicos, ¿no? La de los griegos, la de los italianos, ha incorporado el aspecto humano, ¿no? Entonces tenemos a personajes que son detectives, que son policías, que cocinan, que se relacionan con su familia, que se pelean con sus yernos, que van a un casamiento y que aparte resuelven un crimen, ¿no? En forma paralela tienen una vida humana, que tienen determinados vicios, ¿no? El, el cine noir o el policial negro también ha cultivado esta parte, sobre todo la parte oscura de los personajes, no tanto la profundidad humana de los personajes, sino ha hecho detectives que caen en el vicio, que no son un ejemplo de moralidad, que son alcohólicos, drogadictos, que se enamoran de la homicida, si la homicida es mujer, por ejemplo, que tienen relaciones extramatrimoniales, que meten la pata para llegar al final de la resolución del caso, que cometen algunos delitos con tal de resolver el que están intentando afrontar. Entonces, tenemos determinadas variantes, pero siempre hay la figura de alguien que cumple la función de detective y un crimen a resolver. Un crimen a resolver el cual se enfrentan, o al cual se enfrentan con determinados indicios, determinadas pruebas, y van tratando de juntar esos indicios, esas pruebas, para llegar a un final. Muchas veces ese final es sorprendente, no tanto, decía hoy, porque se ha sacado de la galera, ¿no? Sino sorprendente por la forma en que fue trabajado, ¿no? Y precisamente ahí está la gracia, ¿no? En que el asesino no sea el más evidente, el que ya sabemos cuál es desde la primera página, desde la primera línea, ¿no? Tiene que haber todo un trabajo para ir sugiriendo la información, dosificarla, que no sea sobreabundante, ¿no? Que veamos apenas una parte del iceberg y que vayamos descubriendo que hay del fondo, en el fondo del mar, más hacia el final de la historia, ¿no? En los materiales tendrán ahí otros puntos importantes a la hora de cumplir con un relato policial, pero básicamente eso, ¿no? No siempre tiene que estar, eso es un apunte interesante antes de cortar esta primera parte, no siempre tiene que estar la figura del detective. A veces basta con mostrar el crimen. Esa es una variante interesante. Sobre todo en la antología de relatos policiales de Borges y Bioy Casares, que anda por ahí en la vuelta, ustedes van a ver que está el caso policial, pero no está la resolución. No hay una figura de un detective, de un policía aclarando el tema, sino que tenemos el planteamiento de un homicidio inteligente, ¿no? De un homicidio que es rebuscado, que tiene sus alternativas para cometerse, ¿no? Entonces tenemos el plan criminal efectuándose, pero no tenemos la parte posterior de la aclaración, ¿no? O muchas veces ni siquiera hay aclaración, se muestra el crimen como triunfante, ¿no? Eso también es un relato policial, aunque no aparezca, insisto, la figura del policía, pero sí está el crimen, y el crimen planteado de manera inteligente, novedosa, creativa, ¿no? Una especie de trampa para la víctima. Hoy la novela policial está en auge, ¿no? Y el relato policial está en auge. Basta ver las series que plantean las plataformas virtuales, están plagadas de relatos policiales, sobre todo nórdicos, que han encontrado la forma de presentar personajes verdaderamente humanos, con sus conflictos, decía, y que además resuelven crímenes. Y eso lo hace mucho más interesante, más atrayente, ¿no? Son personajes como nosotros, que tienen sus problemas cotidianos y que además aplican la inteligencia, su particular forma de la inteligencia, para resolver enigmas, ¿no? Que están relacionados con algún crimen. Bueno, esto es como una primera parte, y ahora vamos en una segunda parte a hablar de un ejemplo en particular.